Buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a la sesión 2 del curso de redacción de actas e informes policiales. El día de hoy contamos con la participación del doctor Cristian Colchado, mayor de la PNP y especialista en redacción de actas e informes policiales. El tema de hoy es redacción en vivo del acta de intervención policial y detención en flagrante delito de extorsión. Antes de iniciar, les recomendamos mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Asimismo, al culminar la ponencia, tendremos una ronda de preguntas para absolver sus consultas. Sin más preámbulo, le damos el pase al doctor Cristian Colchado. Pero, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda el mayor PNP en situación de retiro, Cristian Hernán Colchado Pinto. La invitación agradecida a Doctrina Policial. Esperando ya que me den el pase para poder ya iniciar mi ponencia. Bien, señores, el día de hoy, gracias a la invitación que me hiciera Edgar Pechajaya de Doctrina Policial, tengo a cargo la ponencia de el acta de intervención policial y detención en flagrante delito de extorsión. Quiero iniciar mi ponencia poniendo esta imagen preocupante que ha sucedido hace algunos días en la ciudad de Trujillo, específicamente en una de las urbanizaciones conocidas como es el Golf, donde sucediera un accidente de tránsito con la participación de una mujer quien conducía ese vehículo y la actuación de los efectivos policiales primeros intervinientes que vienen siendo cuestionadas por el Ministerio Público, por la Inspectoría General, por la población en general, y justamente es preocupante porque vemos que los efectivos policiales que redactaron el acta de intervención policial han sido separados del cargo, han sido separados de la Policía Nacional de Perú de manera temporal. Esto preocupa porque aún no entendemos la importancia del acta policial, porque este importante documento operativo, redactada y levantada por los efectivos policiales, plasma su actuación, deja constancia una actuación de la policía ante una situación. En este caso, los efectivos policiales primeros intervenientes acudieron al lugar del hecho, en este caso donde se produjo un accidente de tránsito y en primera instancia con un herido que fue rescatado, fue auxiliado por el mismo personal policial y trasladado a un nosocomio. Asimismo, este personal policial, el primer interveniente, jóvenes ellos, proceden a la detención de la conductora del vehículo, comunicaron a la fiscalía, comunicaron a la comisaría del sector, en este caso de la jurisdicción, y redactaron un acta. Y en esa acta dejaron plasmada, según versión de los mismos policías que quedó plasmado en el acta, el diagnóstico médico que le habría sido entregado verbalmente por el médico que eh, fue el que observó al herido que posteriormente falleciera. Los policías dejaron constancia en el acta de intervención policial sobre el diagnóstico y en una parte del diagnóstico eh, se dejó mencionado que habría sido provocado por una caída.
pero es la transcripción del diagnóstico que hace el efectivo policial. Ahora, hace algunos días, el médico mencionado indica que él en ningún momento proporcionó ese diagnóstico al policía. Por lo tanto, existen dos versiones, la versión plasmada en el acta por parte de la policía sobre el diagnóstico y la versión del médico que él niega en todo momento haber proporcionado dicho diagnóstico. Entonces, esta situación preocupa principalmente a los docentes policiales, que ya tenemos algunos años encima, y también a los capacitadores como a los instructores, que nos encargamos de capacitar, actualizar de manera permanente a los efectivos policiales dentro del sistema educativo policial. Eh, Ante la negativa del médico, quedó, quedó, eh, quedó la preocupación de cómo el policía tenía que demostrar que efectivamente ese fue el diagnóstico. No hubo de por medio ninguna toma fotográfica del documento que el médico acreditaba dicho diagnóstico. Eh, yo creo que después de las batallas aparecen muchos generales, yo también me incluyo, y debería haberse redactado particularmente para mí el acta de entrevista al médico, el acta de entrevista al médico, pero existe también en la práctica, el policía identifica al médico, el policía eh, saca la información del número de colegiatura del médico y en su acta de intervención policial incluye ambos datos, incluyendo, por supuesto, el diagnóstico. Entonces, en lo sucesivo, nuestros efectivos policiales, cuando se entrevisten con el médico que va a dar el diagnóstico, traten de recabar una serie de información adicional a la versión del médico. Podría ser el acta de entrevista que debería firmar el médico que proporciona el diagnóstico y el efectivo policial como instructor que recepciona el diagnóstico. ¿Sí? Y con el agregado que también podrían tomar fotografía al libro de ingreso de los pacientes, heridos, etcétera. Entonces, esta primera lámina es preocupante y permite que nosotros, como efectivos policiales, tengamos que poner un poquito de mayor celo cuando se trate de obtener información de primera mano. Miren, es importante que los efectivos policiales, primeros intervenientes, sepan con claridad en qué lugares debe actuar y en qué lugares también debe actuar. En qué lugares se redactan las actas policiales o en qué momentos los efectivos policiales redactamos actas policiales. Uno es en el lugar de los hechos y dos, en la dependencia policial. No olvidemos que en la dependencia policial es el lugar donde los efectivos policiales redactamos las actas. Anteriormente, en sede fiscal, los efectivos policiales redactaban a pedido de los fiscales una serie de actas. Hoy en día existe esa prohibición porque la policía es es la titular de la investigación preliminar, por supuesto, bajo la supervisión, bajo el control jurídico del representante del Ministerio Público, en este caso el fiscal. Existen dos momentos que los policías redactan actas, pero para ello debemos dejar en claro cuál es la diferencia entre diligencias de investigación urgentes o inaplazables con los actos de investigación. Los efectivos policiales cuando intervienen de manera circunstancial porque existen dos formas de intervenciones. La intervención policial circunstancial y la intervención policial planeada, donde hay de por medio una planificación, una apreciación de situación, una apreciación de inteligencia, donde todo está planificado, donde hay una orden de operaciones. Eso está planificado para una intervención posterior. Pero cuando el policía interviene en primera instancia como primer interviniente,
en un hecho flagrante, el policía tiene que redactar sus actas en el lugar de los hechos, salvo que se presenten algunas circunstancias apremiantes que permitan y faculten al policía poder trasladar detenidos, vehículos, especies, armamento, droga, sustancias, etcétera, pero con conocimiento y por disposición fiscal. Acá radica la situación. Aquí es lo preocupante, porque los policías primeros intervenientes van a ejecutar diligencias de investigación urgentes o inaplazables. Los policías no deben preocuparse cuando están interviniendo en un caso circunstancial, en una intervención circunstancial, en un hecho flagrante. Los policías no deben preocuparse qué acta voy a redactar. El policía debe preocuparse qué diligencias voy a ejecutar. Y me refiero a las diligencias de investigación urgentes o inaplazables. Eso debemos pensar los policías. Inclusive, esta sugerencia, esta recomendación va para todos aquellos docentes, todos aquellos capacitadores que tenemos la oportunidad de compartir el conocimiento y la experiencia y la sabiduría en cuanto a la redacción de las actas policiales. Los policías debemos meternos a la cabeza qué diligencias vamos a ejecutar, qué diligencias de investigación urgentes o inaplazables vamos a ejecutar ante un hecho flagrante. Muy bien. Las diligencias que el policía va a ejecutar es in situ, en el lugar de los hechos, donde se produjo los hechos. Ahí el policía va a intervenir, porque el policía va a tomar conocimiento previamente y luego va a comprobar. Luego de comprobar el hecho, el policía va a ejecutar diligencias de investigación urgente o inaplazable. Ya lo dije, que cuando se trate de redactar las actas policiales, el policía tiene que redactarlo en el lugar de los hechos, salvo que se presenten algunas circunstancias apremiantes. Muy bien. Y las diligencias de investigación urgentes o inaplazables que el policía va a ejecutar en el lugar de los hechos es en estricto cumplimiento al artículo 67 del Código Procesal Penal. Y para que tengan valor legal, cada una de las diligencias que va a ejecutar el policía es que se debe hacer reconocimiento porque es un lineamiento, es una formalidad legal que el policía tenga que comunicar, tenga que hacer reconocimiento al fiscal y para ello debe sustentar el cumplimiento de mediante el acta de comunicación fiscal. Un gran porcentaje de fiscales, porque la ley no les obliga, no acuden al lugar de los hechos cuando se trata de un hecho de intervención flagrante, ante un hecho flagrante que el policía constata. Entonces, el conocimiento del fiscal va a permitir que el policía tenga esa garantía jurídica. Pero, como repito, mayormente estas diligencias se ejecutan con conocimiento del fiscal, pero en ausencia del fiscal, porque el policía va a ejecutar diligencias de investigación urgentes, inaplazables, son diligencias que no se van a volver a repetir, no se van a volver a repetir. Y cuando hablamos de actas, el acta es el resultado de cada una de las diligencias que el policía va a ejecutar en el lugar de los hechos. Y estas actas se redactan a puño y letra, o en algunos casos se utilizan los formatos preestablecidos. Entonces, característica de la ejecución de las diligencias de investigación urgentes o inaplazables es que es en el lugar de los hechos, con conocimiento del fiscal, en ausencia del fiscal mayormente, y las actas se redactan o las actas dejan constancia de cada una de las diligencias de investigación urgentes o inaplazables. En cambio, en la dependencia policial, los efectivos que van a ejecutar actos de investigación, no diligencias de investigación urgentes o inaplazables, pero estos actos de investigación son dispuestas por el fiscal y estos actos de investigación se ejecutan en la dependencia policial como consecuencia de una carpeta fiscal o una disposición fiscal donde el fiscal va a dictar lineamientos y va a disponer
qué tipo de actos de investigación tiene que ejecutar. Y para ello, en los actos de investigación que el propio fiscal dispone que el policía investigador ejecute en la dependencia policial, debe estar presente los fiscales, ya sea de manera presencial o de manera virtual, señores. Distinto en que el fiscal no está obligado a participar presencialmente o virtualmente en las diligencias de investigación urgentes o inaplazables. El policía primer interveniente va a ejecutar las diligencias en el lugar de los hechos, va a redactar una serie de actas y todo va a ser puesto a disposición de la unidad especializada cuando el fiscal lo disponga o a la comisaría de la jurisdicción para que el personal de investigación, sea de ese INPI o DIPOL, se haga cargo de las investigaciones. El primer policía interveniente es el que comunica al fiscal. En cambio, el policía investigador de la comisaría o de la unidad especializada, en este caso de la DIVINCRE, coordina telefónicamente con el fiscal a efecto que el fiscal pueda dictar los actos de investigación. Y tiene que estar presente, lo dicen muchos especialistas, muchos jurídicos, que debe estar presente el fiscal virtual o presencialmente en aquellos actos de investigación que él mismo dispone mediante su carpeta fiscal o mediante disposiciones fiscales para que sean ejecutados por el policía pesquisa, el policía investigador. Estas actas se redactan a computadora. La gran mayoría de actas se redactan a computadora. Ahora bien, vamos a ver cuáles son estas actas que el policía redacta como consecuencia de la diligencia de investigación urgente e inaplazable y cuáles son las actas que el policía redacta como consecuencia de los actos de investigación. En el lugar de los hechos, el policía primer interveniente va a ejecutar, como repito, por enésima vez para que se le quede grabado a todos los seguidores de esta importante plataforma virtual que es Doctrina Policial. En el lugar de los hechos, el policía procede a ejecutar las diligencias de investigación urgentes o inaplazables por su inmediatez. Inmediatez. Es urgente, es imprescindible, es inaplazable. El policía tiene que ejecutar una serie de diligencias. ¿Y cuáles son las diligencias principales que el policía primer interveniente va a ejecutar en el lugar de los hechos? La comunicación fiscal, la detención, la lectura de derechos del imputado, los registros, en este caso el registro personal, los hallazgos, recojo y traslado, las entrevistas, la cadena de custodia, los embalajes, lacrado y rotulado, los formatos A6 y A7 o los formularios interrumpidos de cadena de custodia. Todas estas diligencias que va a ejecutar el policía, que son las principales, se plasman en acta de comunicación fiscal, acta de detención, acta de lectura de derechos del imputado, acta de registro personal. No existe el acta de incautación, acta de comiso. El comiso y la incautación es la medida que va a disponer el policía como consecuencia de la ejecución de una diligencia. ¿Cómo se llama la diligencia? La diligencia se llama registro personal. ¿Cómo se llama el acta que plasma esa diligencia de registro personal? El acta de registro personal. Si encuentro un arma de fuego, voy a incautar. La incautación es como consecuencia del registro personal. El comiso o decomiso, que es lo mismo, no hay que pelearnos en eso. Comiso o decomiso es lo mismo, porque en las guías, en los protocolos, en las directivas, en los manuales, se mencionan ambas palabras. Entonces, cuando el policía, al momento de registrar a una persona, porque para el manual de procedimientos operativos policiales, conocido como MAPROPOL del año 2012-2013, el registro personal que ejecuta el policía es un procedimiento policial. En cambio, para el Código Procesal Penal, el registro personal es una diligencia de investigación urgente o inaplazable. Aquí radica el problema.
Este es parte del problema porque los policías no entendemos aún, muchos policías no entendemos aún la diferencia entre diligencias de investigación urgentes o inaplazables con los actos de investigación. Académicamente lo estamos desglosando en las diligencias de investigación y los actos de investigación. Por lo tanto, el policía, en el lugar de los hechos, ejecuta su diligencia y plasma en acta por la inmediatez. Acta de comunicación fiscal, acta de detención, acta de lectura de derecho imputado, acta de registro personal, con su incautación, sus comicios que hay, el acta de hallazgo, recojo y traslado, cuando hay droga, hay armas que se encuentran en el suelo, entrevistas, el acta de entrevista, la cadena de custodia, y acá viene lo importante, que es académicamente es bueno que ustedes sepan. La cadena de custodia, que es un procedimiento de proteger, de cuidar, de salvaguardar toda evidencia, perdón, todo indicio, es importante que se plasme en tres palabras importantes. No existe el acta de embalaje sola, no existe el acta de lacrado sola y no existe el acta de rotulado o acta etiquetado. Existen tres situaciones juntas. Acta de embalaje, lacrado y rotulado. Porque lo que vas a embalar, tienes que lacrar. Y lo que has embalado, lacrado, tienes que rotular o etiquetar. Por lo tanto, el acta tiene la siguiente denominación: acta de embalaje, lacrado y rotulado. Luego viene el formato A6 y formato A7, pero acá debo dejar sentado algo. El formato A6 y A7 es del reglamento de cadena de custodia del Ministerio Público. Los documentos normativos y orientadores de la Policía Nacional, me refiero a los manuales, a las directivas, a las guías, a los protocolos, ¿no? Y a los reglamentos, no indica, no existe el formato A6 y el formato A7. Existe el formulario ininterrumpido de cadena de custodia. Y acá quiero hacer un pequeño jalón de oreja porque los policías estamos redactando el formato A6 y A7, que es exclusivo del Ministerio Público porque tienen ellos un reglamento de cadena de custodia del año 2006. Bien, entonces, estas son las actas generales que los policías redactamos en el lugar de los hechos. En cambio, en la dependencia policial, ya el policía va a ejecutar actos de investigación. Ahí no hay apuro, no existe urgencia. Y todos los actos de investigación son dispuestos por el fiscal, ya sea mediante la carpeta fiscal o mediante una disposición fiscal. ¿Y cuáles son estas principales actos de investigación? La declaración del denunciante, del agraviado, de la víctima, del testigo, del imputado, etc. Entonces tenemos el acta de declaración y también tenemos la manifestación. El registro vehicular, el registro domiciliario son actos de investigación, salvo que el efectivo policial primer interveniente crea conveniente que el registro vehicular sea una diligencia urgente o inaplazable. Pero mayormente el registro vehicular y el registro domiciliario son actos de investigación donde debe estar presente siempre el fiscal. Repito, salvo que el policía primer interveniente crea conveniente que el registro del vehículo sea de manera urgente o inaplazable. Asimismo, el fiscal dispone el acto de investigación de reconocimiento físico en rueda de persona, el reconocimiento de álbum fotográfico de incriminado, el reconocimiento de ficha Renier, el acto de investigación de pesaje, la audición o la visualización. Y acá también debo dejar algo de doctrina. Así como hemos dejado embalaje, coma, lacrado y rotulado, acta de embalaje, coma, lacrado y rotulado,
aquí también, todo aparato que vas a escuchar o todo aparato que vas a visualizar es audición y visualización de manera separada. Por lo tanto, toda audición tiene que transcribirse y toda visualización también tiene que transcribirse. Por lo tanto, el acta debería ser acta de audición y transcripción de audio, acta de visualización y transcripción de video. Entonces, eso debe quedar clarito, debe quedar claro, porque son situaciones que van de la mano. Muy bien. ¿Qué cosa es la extorsión? Viendo ya el tema. El delito de extorsión es un tipo penal complejo, pluriofensivo, pues lesiona tanto el patrimonio como la libertad y eventualmente la integridad corporal de la persona. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 200 del Código Penal. Existen algunos presupuestos en el delito de extorsión, así como sus etapas. Como presupuesto tenemos la víctima, la amenaza, la violencia física o psicológica y lucro ilícito. ¿Cuáles son las etapas? Selección de la víctima, obtención de información, ablandamiento, intimidación, exigencia, punto de quiebre, negociación, pago o cobro de cupo. En la selección de la víctima se determina a la víctima en base a información obtenida de las páginas amarillas, la web o el entorno. La elección puede verse influenciada por las características económicas de la víctima. En cambio, en la obtención de información, los criminales terminan por recolectar la información, luego la sistemizan y clasifican en relación a sus necesidades. En el ablandamiento, los delincuentes inician las conversaciones con su víctima, haciéndole saber sus intenciones, sus pretensiones, que podrían ser darle seguridad a los establecimientos a cambio de dinero, crearle plazas de venta a cambio de dinero y pago por sus actividades a cambio de dinero. Y en cuanto a la intimidación, son las conversaciones iniciales se convierten en amenazas verbales o físicas. En la exigencia, el extorsionador realiza sus demandas, las cuales pueden ser monetarias o de otra índole. En el punto de quiebre, se realizan acciones amedrentadoras. Muy bien, en la negociación, si la persona cede y se pacta, se cierra el trato. En el pago o cobro del cupo, el extorsionador logra su objetivo y consigue su beneficio. En los delitos de extorsión, como en cualquier otro delito, la Policía Nacional de Perú, según el Manual de Procedimientos Operativos de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP, ejecuta y da cumplimiento a las etapas del método general de la investigación policial, que es preliminar, planeamiento, ejecutiva y final. La misma Policía Nacional de Perú ejecuta las fases de la investigación policial, que son dos. Uno, conocimiento del hecho, comprobación del hecho, diligencias investigatorias, planeamiento de la investigación, manejo de informantes y confidentes, vigilancias, detenciones y capturas, incursiones, registros, interrogatorios y entrevistas, sustentación de la prueba y el informe final. Cada investigación va a tener que cumplir la fase de la investigación policial, así como la etapa del método general de la investigación policial. Muy bien, vamos a dar algunas recomendaciones, algunas sugerencias, principalmente recomendaciones en cuanto a la redacción de las actas policiales. Ya en la segunda parte de mi ponencia vamos a entrar de lleno a lo que son las cuestiones prácticas del acta. En el proceso penal, lo que no está escrito correctamente, acuérdense del acta de intervención policial en el caso de accidente de tránsito. En el proceso penal, lo que no está escrito correctamente simplemente no existe, convirtiendo tu actuación en evidencia irrefutable.
Un acta mal redactada no se corrige en el juicio. No es que yo voy a ir y voy a pedir que se corrija la información errada que he colocado dentro de mis actas. El acta policial como primer acto procesal te indica lo siguiente. El acta policial inicia formalmente el proceso penal. Es el primer documento sujeto a control del juez y el fiscal. Delimita hechos, circunstancias y legalidad inicial. El acta condiciona, señores, la validez de los actos posteriores. ¿Cuál es la función del acta de intervención? Describe el contexto y la motivación de la intervención policial. Ubica tiempo, lugar y circunstancias del hecho. El acta permite reconstruir la secuencia general de la actuación. Remite a las actas específicas levantadas durante el procedimiento. ¿Y cuáles son los límites del acta de intervención? No ejecuta diligencias autónomas, no sustituye ni absorbe otras actas, no subsana vulneraciones de derechos, no corrige errores de redacción previa. ¿Cuál es la regla y la clave? El acta de intervención policial describe, no corrige. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la redacción de las actas? Uso de juicios de valor en lugar de hechos objetivamente observables. El acta tiene que plasmar lo que observan tus sentidos, lo que palpan tus sentidos. El acta debe contener situaciones objetivas, no subjetivas de lo que yo creo que puede, no, lo que tus sentidos perciben, todo lo que es objetivamente que se pueda transcribir. El acta es la fotografía de una diligencia. El acta es la fotografía de un acto. El acta, señores, es la novia de la diligencia. El acta es la novia del acto. Por lo tanto, los errores frecuentes son uso de juicio de valor en lugar de hechos objetivamente observables, descripción imprecisa o incompleta de tiempo, lugar y circunstancias. Nos olvidamos del aproximadamente, siendo las 10:00 horas aproximadamente. No, el acta tiene que plasmar la hora exacta, el lugar exacto, la fecha exacta. Si el registro domiciliario se inicia el 1 de enero del año 2026 a las 23:50, 11:50 de la noche del 1 de enero y termina a la 1 de la mañana del 2 de enero. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿A qué hora inicia? ¿Qué día inicia la diligencia? ¿Y qué hora termina? ¿Y qué día termina la diligencia? Muy bien. Dentro de los errores más frecuentes es omisión de la invocación, ejercicio o respeto de derechos del intervenido. Redacción genérica que no permite verificación posterior. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de estos errores? Un acta mal redactada debilita la investigación, compromete la legalidad de la intervención y expone al policía mediante responsabilidad funcional y responsabilidad penal. No tomen a la ligera, no tomemos a la ligera el acta. No hay que tenerle miedo al acta. Al acta se le respeta, pero hay algo importante. ¿Cuál es la clave del acta? Que el policía mencione en el acta lo que objetivamente observa. En conciso, el policía debe plasmar la verdad. La verdad. La diferencia entre un acta débil y un acta sólida. ¿Cuál es la relación incorrecta? Una lámina importante que ustedes están observando mientras tomo un poquito de agua para que ustedes puedan observar un error garrafal que muchos policías, inclusive hasta los más experimentados,
comenzamos a cometer este error. Siempre se dice, siempre se dice, y se deja constancia en el acta. El intervenido se encontraba en actitud sospechosa, motivo por el cual fue intervenido por personal policial. Miren, el intervenido se encontraba en actitud sospechosa, motivo por el cual fue intervenido por el personal policial. Esto es una situación, no es una situación subjetiva, es una valoración subjetiva, no describe hechos concretos, no permite verificación. La redacción correcta debería ser: el personal policial observó que el intervenido se encontraba manipulando un objeto metálico debajo de su prenda de vestir en la intersección de las calles Perú y Bolívar a las 18:00 horas, procediéndose a su inmediata intervención. Esta relación, que es correcta, describe hechos observables, precisa tiempo y lugar, evita juicios de valor. ¿Cuáles son los derechos del intervenido y que se debe plasmar en el acta? Derechos a conocer el motivo de la intervención. Hay que dejar constancia en todas las actas el motivo de la intervención cuando hay detenido. El derecho a guardar silencio. El derecho a la no autoincriminación. El derecho a la defensa técnica. Derecho al abogado de su elección. Cuando se incumplen estos derechos, ¿cuál es el riesgo en la redacción? Consignar solo que se le leyeron sus derechos. Se procede a dar lectura a los derechos del imputado mencionados en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Una cosa es leer sus derechos y otra cosa es que exige la ley que se cumplan dichos derechos. Por lo tanto, señores, consignar que solamente se leyeron sus derechos, se consigna, perdón, que solamente se leyeron sus derechos. No dejan constancia a los policías del ejercicio o negativa del intervenido. No describe qué actuación realizó el personal policial frente a esta invocación. Regla clave, señores: el respeto de los derechos no se dice, se debe dejar constancia expresamente. Cuando el intervenido es una persona transexual, hay algunos principios que deben respetarse al momento de efectuar el registro personal y al momento de redactar las actas, o al momento de intervenir a una persona LGTBI. Principio que debe respetarse: respeto a la identidad de género autopercibida, trato digno y no discriminatorio, proporcionalidad en el registro personal, motivación expresa de cualquier diligencia. Y en cuanto a la redacción del acta, consignar el nombre legal que aparece en el DNI y respetar el nombre social si así lo manifiesta el intervenido. Entonces, si intervenimos a una persona LGTBI, en este caso un transexual, y él nos presenta su DNI y se llama Juan Carlos Salazar Salazar, colocamos que según el DNI, el señor indica, sus datos son Juan Carlos Salazar Salazar, 32 años. Pero lo que él expresa es que él tiene otros nombres y se llama Carmen Rosa Salazar Salazar. Entonces hay que dejar constancia de ambas identidades: la que aparece formalmente, legalmente en el DNI, y lo que él indica como su nombre social. Muy bien. Evitar expresiones estigmatizantes o innecesarias, describir solo hechos objetivamente observados.
El riesgo más frecuente en cuanto a la intervención de los transexuales, el registro personal sin motivación, uso de términos inapropiados o valorativos, omisión de la forma en que se respetó la identidad del intervenido. Regla clave, señores, la identidad de género no se presume, se respeta y se deja constancia objetiva en el acta. Muy bien. El acta como prueba de la vulneración de derechos. Cuando el acta se vuelve prueba en contra, señores, a veces nuestras propias actas se convierten de prueba en nuestra contra. El acta es el único documento que acredita cómo se actuó. Lo que no se consigna en el acta se presume que no se realizó, no existe. La omisión en el acta no suple con declaraciones posteriores. Ejemplo típico de riesgo. El intervenido invoca el derecho a la defensa técnica. El acta consigna se negó a firmar solicitando abogado. No se consigna qué actuación realizó el personal policial. Miren, es importante, señores, hacer un análisis a un caso real. Justamente lo que me menciona doctrina policial. Sobre una actuación de receptación, pongo como ejemplo. Datos generales del caso. Intervención policial por presunto delito de receptación. Identificación del equipo móvil mediante su mail. Levantamiento de diversas actas durante la intervención. Hay una serie de actas que se levantan. El elemento clave para el análisis, ¿cuál es? El análisis se realiza exclusivamente a partir de lo que consta por escrito en las actas. Miren, veamos esta acta de intervención policial. Dice en los costados, en el lado donde tiene que firmar los detenidos o el detenido, se negó a firmar, requiere presencia de su abogado. En la segunda página también, se negó a firmar, requiere la presencia de su abogado. En la última página también, igual, se negó a firmar, requiere la presencia de su abogado. Y los policías creemos que eso está bien. Y no es así. Mire, lo que se consigna en el acta, el intervenido invoca el derecho a la defensa técnica. El acta señala, se negó a firmar solicitando la presencia de su abogado. Lo que no se consigna en el acta es, no se describe qué actuación realizó el personal policial. No se consigna si el policía suspendió la diligencia, si se comunicó con su abogado, si se dio plazo razonable. No existe constancia de respeto efectivo del derecho invocado. El acta, señores, no acredita que el derecho a la defensa técnica haya sido respetado. Solamente se dejó constancia, se negó a firmar, requiere su abogado. Y se comunicaron con el abogado, suspendieron la diligencia, se hizo el conocimiento fiscal, qué dijo el fiscal, quién se comunicó con el abogado, qué plazo, qué tiempo se le dio procedencial para que venga el abogado, quería abogado público o un abogado particular, se debe dejar constancia. Y eso es muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias procesales? Debilitamiento del valor probatorio de las actas, cuestionamiento de la legalidad de la intervención, riesgo de exclusión probatoria, afectación a la validez de actuaciones posteriores. ¿Cuáles son las consecuencias funcionales? Observación administrativa o disciplinaria, cuestionamiento del procedimiento policial, exposición del personal a procesos de control interno. ¿Cuál es la precisión importante? La omisión en el acta no presume mala fe, pero sí genera responsabilidad por el resultado documental. ¿Cómo debería documentarse correctamente esta falla? Cuando el intervenido invoca el derecho a la defensa técnica, el acta debe consignar
la invocación expresa del derecho, la actuación inmediata del personal policial, la decisión adoptada que podría ser suspensión de la diligencia, comunicación, continuidad justificada, el resultado de dicha actuación. El ejemplo de la relación podría ser: el intervenido manifestó su voluntad de contar con defensa técnica, procediendo a suspender la diligencia por un plazo razonable, comunicando de dicha situación al representante del Ministerio Público. ¿Cuál es el efecto jurídico de que tengamos que valorar esta situación correcta que le estamos haciendo ver? El acta acredita que el derecho fue respetado y reduce significativamente el riesgo jurídico. Muy bien, es importante, es importante que sepamos que hay casaciones distintas, que cada acta es independiente, cada acta se inicia y se concluye, no se redactan actas dentro de otras. El acta de intervención, policial, señores, se redacta al final. Existe la casación de Santa. Permite control de legalidad. Recomendación: mientras la práctica no cambie, todas las actas deben existir como documentos autónomos. El acta de intervención no subsana errores de otras. Respetar el orden lógico de los hechos. Acta no atropella a acta. Yo veo que efectivos policiales de diferentes unidades especializadas incluso dicen: acta de registro domiciliario, incautación de armamento y comiso de droga, pesaje, cadena de custodia y control fiscal. O sea, hay una serie de diligencias en una sola acta. Las diligencias son independientes, por lo tanto las actas son independientes. El acta de registro, el acta de intervención policial es una acta narrativa, va a narrar lo que sucedió antes de la intervención, durante la intervención y después de la intervención. Y como consecuencia de esta intervención se ejecutaron tales diligencias y por lo tanto se redactaron tales actas. Eso es lo importante, es narrativa. Siempre pregúntese: ¿qué diligencia estoy ejecutando? Si voy a registrar a una persona, la diligencia se llama registro personal, por lo tanto el acta es acta de registro personal. Si estoy registrando un vehículo, la diligencia se llama registro vehicular y el acta debe ser acta de registro vehicular. Entonces, no confundamos acta de registro personal, incautación de arma de fuego y cadena de custodia. No, señor. Acta de registro personal y comiso de droga, pesaje y embalaje. No. Son diligencias distintas. Son actos de investigación distintos. Entonces, cada acta es independiente, cada diligencia es independiente y cada acto de investigación es independiente. El acta policial no es un trámite, es un documento probatorio. Lo que no se consigna correctamente en el acta no existe jurídicamente. Una omisión en el acta debilita la investigación y expone al personal policial. Mensaje final: no basta con actuar correctamente, es indispensable dejar constancia clara de lo actuado. Una buena redacción protege la legalidad, la investigación y principalmente protege al policía. Una intervención puede ser correcta, pero una mala redacción puede destruirla. Ahora sí, paso ya a la segunda parte de mi ponencia. Si ahí hay alguna pregunta, con mucho gusto, porque ya voy a parte en este momento a hacer un análisis de algunas actas y los errores detectados y cómo se pueden salvar, cómo se pueden subsanar. A ver, señorita moderadora, si es que hay alguna pregunta, por favor, me lo hace saber, que con mucho gusto podría yo absolver.
Estimados participantes, si tienen alguna consulta hacia nuestro ponente, recuerden levantar la manito virtual de Zoom para poder brindarles el acceso al micrófono, por favor. Ahí vemos que en el chat hay 19 actuaciones en el chat. Doctor, buenas Buenas noches. noches, doctor. Mi mayor, si nos entrevistamos con el médico, dice una entrevista, ¿cómo se le pondría como encabezado? Acta de entrevista. ¿Se podría mejorar el audio? Por favor, gracias. Caramba. Buenas noches. Audio no se escucha bien. Señorita, ¿cómo me escucha? Sí, doctor, se les escucha correctamente. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, el policía interveniente es el que debe llamar al fiscal. Por supuesto, el artículo 67 del Código Procesal Penal exige que el policía primer interveniente es el que tiene que comunicar al fiscal. Yo como policía primer interveniente, ya sea de radiopatrulla, del escuadrón, del pelotón Cobra, de los halcones, de la comisaría, estoy efectuando mi patrullaje motorizado preventivo y tomo conocimiento que está cometiendo un delito flagrante, intervengo, comunico al fiscal. El artículo 67 del Código Procesal Penal exige como lineamiento, como formalidad, la comunicación al fiscal, ya sea de manera inmediata, paralela a la intervención o después de la intervención. Cuando el policía tenga un enfrentamiento con unos delincuentes, está ahí la persecución, que puede demorar 10, 15, 20 minutos, media hora, con una balacera, un enfrentamiento de proyectiles con los delincuentes, logra reducirlo cuando ya el policía neutralizó, manejó la situación, controló la situación, procede a comunicar al fiscal. No interesa, para el Código Procesal Penal, no interesa los grados, la jerarquía o la antigüedad. Interesa que un funcionario policial, un servidor policial, un operador policial comunique al fiscal y le haga conocer al fiscal las características, los detalles de la intervención. Eso es la formalidad de ley. Entonces, no entendemos cómo los policías de las comisarías, ya sea de DIMPOL, CEICRI o los policías de las unidades especializadas como DIVICRI, no le exijan al personal primer interveniente que debe comunicar al fiscal. Ellos son los llamados a comunicar al fiscal. Pregunto yo, el personal que recibe en la comisaría o en la DIVIC los detenidos del primer interveniente de Radio Patrulla, ¿ese personal intervino acaso? ¿Ese personal estuvo en la captura? No estuvo en la captura. El personal de investigaciones tiene que comunicarse al fiscal para recibir instrucciones, para que el fiscal disponga la ejecución de actos de investigación, coordinación con el fiscal. Entonces, el policía primer interveniente es el llamado, el obligado a comunicar al fiscal. Nos guste o no, hay que leer el artículo 67 del Código Procesal Penal. Seguimos leyendo. ¿Dónde está estipulado que el efectivo policial primer interveniente debe comunicar? Lea el artículo 67. La policía tomar conocimiento de un hecho delictuoso comunicará por los medios más rápido posible al fiscal si perjuicio de ejecutar su diligencia de investigación urgentes o inaplazable. Clarísimo. Entonces, es el policía primer interveniente el que debe comunicar al fiscal. Los oficiales de radiopatrulla del escuadrón Cobra o del pelotón Cobra, de los halcones, todo el escuadrón de emergencia tiene que transcribirle en un photoche
debidamente indicado el artículo 67 del Código Procesal Penal, que ellos son los llamados. A comunicar al fiscal la detención, la intervención, la incautación, el comiso, los hallazgos, su intervención ante un hecho flagrante. Eso ya no hay que discutir, hay casaciones, pero principalmente no se vayan a las casaciones, váyanse directamente a lo que indica el artículo 67 del Código Procesal Penal. Y es el efectivo policial el que tiene que dejar constancia mediante el acta de comunicación fiscal que se le comunicó al fiscal los detalles de la intervención. Muy bien, dice que no necesariamente las actas se redactan en lugar, por supuesto. Cuando se presentan circunstancias apremiantes, el policía, primer interveniente, con conocimiento al fiscal, ahí le falta poner, el policía primer interveniente o los policías primer intervenientes que intervienen y detienen a una persona de delito flagrante, tienen que redactar las actas en el lugar de los hechos. Pero si se presentan algunas circunstancias apremiantes, que son varias, puede que las personas quieran rescatar al detenido, puede que las personas allegadas al detenido quieran rescatarlo, quieran ellos fugarse porque son mal, o quieran ellos causar daños a los funcionarios intervinientes, o no se presta la seguridad del caso, o no hay las herramientas para poder levantar las actas. Cuando se presentan este tipo de circunstancias apremiantes, que son varias las circunstancias apremiantes, el policía está facultado de trasladar detenidos, vehículos, droga, armamento, todos aquellos indicios a un lugar distinto. Este lugar distinto necesariamente tiene que ser la dependencia policial de la jurisdicción. Yo soy de la comisaría de Puente Piedra y recibo la denuncia de una violación sexual y tomo conocimiento que el violador se encuentra en Los Olivos. Salgo de mi jurisdicción con conocimiento ya en este caso de mi comando, ya le hice conocer al fiscal que es el tipo de denuncia que hay, procedo a la detención en Los Olivos, siendo de Puente Piedra, y se pueden presentar algunas circunstancias apremiantes que van a facultar que yo como policía tenga que trasladar a un lugar distinto. Y el lugar distinto no es mi comisaría de Puente Piedra, sino es la comisaría de la jurisdicción. Tienen que presentar circunstancias apremiantes. Pero para que tengan valor estas actas que se redactan en un lugar distinto, debe tener conocimiento el fiscal. Y el fiscal es el que tiene que disponer ese traslado. Mucho cuidado. No hay que, porque se presentó una circunstancia apremiante, yo como policía voy traslado al otro lado. Tengo que comunicarle al fiscal que se ha presentado tal circunstancia apremiante porque vivieron un aproximado de 100 personas que han querido linchar al violador, que han querido quitarle la vida al violador, o han venido los familiares del violador con la finalidad de rescatarlo, o han venido tumulto de personas con la finalidad de ¿qué? De maltratar, de causar daños a la integridad del personal policial que hemos trasladado a la dependencia policial de la jurisdicción. Pero ese es con conocimiento del fiscal. Hay que dejar constancia en el acta de intervención policial que se presentó tal circunstancia apremiante o tales circunstancias apremiantes, procedieron a comunicar al fiscal y el fiscal dispuso el traslado. Si no hay momento de comunicar al fiscal, cumple usted y luego llama al fiscal. Entonces, eso debe dejarse constancia en el acta de intervención policial. Muy buenas preguntas, muy buena pregunta. Que no puedo, imagino, amigos de los que van a compartir a los PPT. Muy bien, por supuesto que sí. Doctrina policial se caracteriza por compartir con los PPT. Yo les dejo ya los PPT a doctrina policial para que ellos sean los llamados a entregar.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Veo que están levantando la mano. Rengifo. Rengifo. A ver. Muy bien. Continuamos con la ponencia. Sí, Doctor, ¿me doctor, ¿me escucha? escucha? A ver, está bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Sí, doctor Teo doctor, buenas Rengifo te noches. habla. O a ver, colega primero, a ver, y luego yo, a ver. Dime. ¿Qué pasó? Bueno, Rengifo. doctor, sí, Rengifo, a ver, doctor, mi pregunta es la siguiente, buenas noches y felicitarle por su exposición. Este, a ver, en el tema de las actas, doctor, digamos que la primera acta que se realice, no esté bien, realizada y sea inválida. Y subsecuente de esa primera acta, fluyen las siguientes, pues, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esas otras actas, que son las siguientes, que fluyen de la primera, también serán inválidas o habrá alguna forma de salvarlas? Toda acta policial puede ser salvada con conocimiento eficaz. Por decir un ejemplo, en el acta de registro personal encuentro un arma de fuego, eh, Pietro Beretta, pero yo puse Star, marca Star modelo 9, en vez de poner marca Pietro Beretta. Entonces hubo un error. Pero si yo estoy redactando el acta y coloco eh, pistola marca Pietro Beretta y dije, uy, error, es Star. No voy a utilizar liquid paper, no voy a borrar, no voy a hacer manchón, porque las actas con liquid paper, las actas borradas, las actas con borrones van a ser cuestionadas. Si coloqué, el intervenido fue encontrado en posesión de un arma de fuego, pistola Pietro Beretta y era Star. Guioncito. En este acto, seguidamente, un guión. En este acto dejó constancia que hubo un error de tipeo, habiéndose colocado Pietro Beretta en vez de colocarse lo que verdaderamente es marca Star. Pistola marca Star. Pongo un guioncito y continúa. Ese es cuando te das cuenta en el momento, pero si ya te das cuenta que ya cerraste el acta, ya se conocerá al fiscal y el fiscal te va a tomar una declaración o va a disponer algo para que este efectivo policial, que es el instructor, porque el instructor es el que redacte el acta a manuscrito, llenando formatos o a computadora, es el instructor. Toda acta policial debe estar suscrita por el instructor, con sus datos generales en la parte superior y en la parte de abajo el instructor. El instructor es responsable de lo que se escribe, es el responsable de lo que se escribe. Por lo tanto, el instructor se comunica con el fiscal y le hace conocer, doctor, ya cerré el acta de registro personal, pero acabo de comprobar que hubo un error. Puse vehículo color azul, pero en verdad es el vehículo de color rojo. Y el fiscal solamente va a decir, le voy a tomar una declaración para saldar ese error, para salvar el error. Ojo, ojo, cada diligencia es independiente a la otra. Yo fallé, cometí el error, pero ya lo salvé el registro personal. Pero el registro vehicular no tiene que ver nada con el registro personal. Es otra diligencia independiente. El hallazgo, recojo y traslado de un arma de fuego que está en el piso es distinto a las otras diligencias antes mencionadas. Entonces, tú fallas en un acta, no necesariamente vas a fallar en la siguiente. O sea, fallaste en la primera y ese error lo llevas a la segunda. Y ese mismo error lo llevas a la tercera. Pero tendrías que salvar, porque acá dice auto rojo
y en otra acta auto rojo, y en la otra acta auto rojo, tendrías que salvar las tres actas, ¿no? Otra pregunta, Adelante, estimado Roger, puede activar su micrófono, por favor. Roger. Vamos, Roger, no tenga miedo. Doctor, buenas noches. Sí, doctor, ¿me escucha? Buenas noches. El que menos me dice doctor, yo no soy doctor, Ya, yo soy mayor PNP en situación de retiro, soy magíster en educación, convención en educación universitaria con investigación pedagógica. bueno, Y soy mayor. yo pensé que usted era De abogado, esta doctor. manera, gracias por lo de doctor. Ya, mayor. La pregunta, mayor, la primera pregunta, ahí, justamente, es que ve que ha escrito un coleguita, mediante una acta de aclaración o hasta aclaración se podría corregir algún error que haya cometido en un acta de intervención, en cualquier acta, ¿Cómo dices? hasta aclaratoria. Con eso se podría corregir algún error que se haya Pero cometido. siempre y cuando lo disponga el fiscal, ¿ah? Siempre y cuando lo disponga el fiscal, tiene que estar consignado el fiscal, mencionado el fiscal, tiene que firmar ese documento fiscal como acta aclaratoria. Está bien, claro, pero tiene que ser en presencia del fiscal. Entonces, Ok. Otra para que pregunta, mayor. él pueda dar, dar legalidad a lo que está salvando, el error que está salvando. Ok. Otra pregunta, mayor. Usted indicaba que en una acta no se podría poner otras diligencias. En este caso, si en un registro personal el mayor se encuentra, digamos, arma de fuego, porque yo he visto muchos colegas colocan hasta registro personal y luego hacen hasta de incautación, arma de fuego. Ya, teniendo en cuenta que en el registro personal se encontró esa arma de fuego, eh, ¿cómo, o sea, que ya no se pueda formar otra acta que es hasta de incautación de armas de fuego? ¿No? ¿Cómo se llama la diligencia? Registro personal, hasta registro personal. Perfecto. Esa es la diligencia del registro personal. ¿Qué cosas he encontrado en el registro personal? En este caso, armas de fuego no se encontraron en el registro personal. Procedes a incautar en la misma acta. En la misma acta. Porque si tú vas a encontrar arma y droga, no vas a hacer tres actas. Acta de registro personal, donde encuentro un arma y droga. Acta de registro, acta de incautación del arma de fuego del registro personal. Acta de comiso de la droga, donde encontré arma y también encontré droga como consecuencia del registro personal. No, es por eso que la diligencia de investigación urgente o inaplazable es el registro personal. O sea, ahí vas a plasmar que has dado cumplimiento a lo que indica el artículo 210 del Código Procesal Penal. Y como consecuencia del registro personal has encontrado un arma que procedes a incautar y has encontrado droga que procedes a comisar. Lógicamente tienes que describir el arma, tienes que describir la droga, en qué lugar encontraste el arma, en qué lugar encontraste la droga, todo ello. Hay una formalidad que te indica el artículo 210 del Código Procesal Penal cuando se trata de un registro personal a una persona detenida en flagrancia o cuando se trata de un registro personal a una persona retenida por control de identidad. Mira, acta de registro personal a una persona detenida en flagrancia. Artículo 210 del Código Procesal Penal. Acta de registro personal a una persona retenida por control de identidad. Artículo 205. En ambos registros encontraste droga y armas. El contenido de ambas actas es distinto. Porque en el registro personal a una persona detenida en flagrancia, tienes que seguir los lineamientos del artículo 210 del Código Procesal Penal y el protocolo de registro del año 2018. En cambio, en el registro personal a una persona retenida por control de identidad, tiene que ceñirte a lo que dice el artículo 205. En el 210 dice que hay que comunicar al fiscal que vamos a ejecutar el registro personal
a una persona detenida en flagrancia. En cambio, en el 205 dice, si como consecuencia del registro encuentras algo positivo, recién das cuenta al fiscal. En el 210 das cuenta antes del registro y en el 205 das cuenta cuando has culminado el registro. Son características distintas. El registro personal, para un hecho flagrante, un ámbito investigativo. El registro personal por control de identidad, ámbito preventivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cada diligencia tiene sus propias características. La incautación del arma es una medida que adopta el policía porque esa arma la has encontrado durante el registro personal. El comiso de la droga es una medida que adopta el policía a la droga encontrada a la persona como consecuencia del registro personal. Con diligencia, una sola diligencia. Si no, vas a tener que hacer acta de embalaje del arma, acta de lacrado del arma, acta de etiquetado del arma. Si puedes hacer una sola, acta de embalaje, lacrado y rotulado. Entonces, muchos colegas incurren en ese error, para muchos capacitadores, para muchos docentes que hemos detectado. Entonces, hay que tener bastante cuidado y no hay que mezclar las cosas, no hay que mezclar las diligencias distintas. Es una sola diligencia, que es el registro personal, que es el registro vehicular, que es el registro domiciliario. Una cosa es el hallazgo. Cuando a una persona le encuentras droga, le comisas. Cuando a una persona le encuentras arma, le incautan. Cuando en un registro personal, perdón, en un registro vehicular, donde hay una persona conduciendo, es el acta de registro vehicular y si encuentras arma, incauta. Acta de registro vehicular e incautación de arma de fuego. Si en un domicilio donde hay personas ingresas de acuerdo a las formalidades de ley y encuentras un arma de fuego, acta de registro domiciliario e incautación de arma de fuego. Pero ¿qué pasaría si en el registro domiciliario donde tú has ingresado por mandato judicial, donde ha hecho un descerraje, encuentras un fusil, un arma de fuego? ¿A quién le vas a incautar? A nadie. Si en un vehículo encuentras en el interior droga, ¿a quién le vas a comisar si no hay nadie en el vehículo? Entonces, la diligencia sigue siendo la misma. Acta de registro vehicular, acta de registro domiciliario. Pero no hay personas dentro del vehículo y no hay personas en el domicilio. Por lo tanto, la diligencia sigue siendo lo misma, pero ahí viene el agregado. Acta de registro vehicular, hallazgo, recojo y traslado de armas de fuego. Acta de registro domiciliario, hallazgo, recojo y traslado de droga. Pero previamente, ¿no? Acta de descerraje, allanamiento, primero se dice descerraje. Si hay un mandato judicial, primero es el descerraje. Descerraje es romper, allanar es ingresar, y luego registro, luego incauto o hallo. Acta de descerraje, allanamiento, registro. Hay personas e incautación de armas de fuego. Si no hay personas, acta de descerraje, allanamiento, registro, hallazgo, recojo y traslado de armas de fuego. Entonces, no confundamos el hallazgo, recojo y traslado de cuando no hay personas. Yo estoy patrullando y veo debajo de la banca, en la caja de armas, un arma de fuego. Acta de hallazgo, recojo y traslado de arma de fuego. Pero si el delincuente corre ante la presencia policial, arroje el arma, yo no voy a hallar, voy a recoger. Acta de recojo y traslado de arma de fuego. Ahí no hay hallazgo, es el recojo y el traslado. Pero dentro del acta, en el contenido del acta, hago ver que Cristian Hernán Colchado Pinto, este delincuente, en una persecución y a la vez rodeado, arroja el arma, arroja la droga. Entonces
Eso es acta de recojo y traslado. En cambio, yo estoy patrullando y veo ahí un vehículo robado, estacionado en la plaza de armas, sin personas. Acta de hallazgo, recojo y traslado de vehículo automotor. A 15 cuadras más, en una plazuela, encuentro un vehículo que plaqueo está robado y hay personas. Acta de incautación de vehículo automotor. Es distinto. La incautación y el comiso cuando hay personas, ya sea la misma persona, ya sea dentro de un vehículo o dentro de un domicilio. Pero el hallazgo, recoge y traslado es cuando no hay personas. Ingresas al domicilio, registras, encuentras droga, no hay personas. Acta de registro domiciliario, hallazgo, recoge y traslado de droga. En un vehículo, encuentras un arma de fuego, no hay personas, acta de registro vehicular, hallazgo, recoge y traslado de arma de fuego, por decir. Entonces, esas son situaciones que el policía debe manejarlo acá en la mente. No hay que confundir incautación y comiso cuando hay personas. Hay algo, recojo y traslado cuando no hay personas. No puede haber acta de incautación, hallazgo de droga. No. La droga se comisa, el arma se incauta. No puede haber acta de entrega y recepción. Son dos cosas distintas. El acta de entrega, el policía entrega un bien por disposición fiscal. La entrega de un vehículo es un acto de investigación dispuesta por el fiscal. El fiscal dispone en su carpeta fiscal o mediante una disposición fiscal que el policía entregue el vehículo que ha sido hallado o el vehículo que ha sido incautado a su propietario. Previa investigación, previo peritaje, el policía entrega acta de entrega del vehículo automotor. Pero una persona civil se acerca a la comisaría y hace conocer que esa lacto ha sido encontrada por él en la Plaza de Armas en una de las bancas. Acta de recepción. Acta de recepción. Acta de entrega, el policía entrega. Acta de recepción, el policía recibe. Son dos cosas distintas. No puede haber acta de entrega y recepción. Son actos distintos. Particularidades distintas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿qué quiere La preguntar el siguiente, teniente Muñoz? la siguiente pregunta es de Riga. Por favor, active su audio. Eh, Mayor, buenas noches. Sí, tenía una pregunta. En el acta de intervención, sí o sí se tienen que plasmar 3 horas, ¿no? La primera hora sería la hora que se redacte el acta, la segunda hora, la hora que fue la intervención, y la tercera hora, la hora que se finaliza el acta. A ver, ¿sí me escuchó? Claro, sí te escuché. Toda acta, cualquier acta que tú redactes, tienes que mirar el reloj. Dice, ¿qué hora dice? 8:25. Ese es el número de la hora que tú estás iniciando a redactar esa acta. 8:25. Acta de intervención policial, 8:25. En el interior del acta de intervención policial vas a colocar las horas de cada diligencia. La detención fue a las 7:30. Entonces, el acta de intervención policial, como es la última acta que se redacta, va a narrar con hora todas las diligencias que tú has ejecutado, por lo tanto, todas las actas que tú has redactado. Cada diligencia es un acta. Entonces, la primera diligencia, la detención, fue a las 8 de la mañana, el inicio del acta de detención, y a las 8:15 se cierra. A las 8:20 el acta de lectura, y a las 8:25 cierras el acta de lectura. A las 8:30 el acta de registro personal, y a las 8:40 cierras el acta de registro. Si son esas tres actas que has redactado y el acta de registro fue a las 8:30 y
lo cierras a las 8:45, entonces a las 8:50 inicias tu acta de intervención policial. Esa es la frecuencia que deberías utilizar. Esa es la frecuencia de hora que debes usar. En el interior de la intervención policial, tiene que hacer ver qué diligencias has ejecutado antes de la intervención, durante la intervención y después de la intervención, con sus horarios y qué tipo de actas has redactado. Otra pregunta, y a mí me parece que el teniente Marco Gesiel Muñoz o José Luis Castro también. Sí, doctor, estamos yendo en orden de acuerdo a cómo han Ah, levantado la mira, mano. Adelante, estimado Percy, puede activar su micrófono. Percy Lapa Unive. Vamos, Percy. Mi mayor, buenas noches. Mi Hola, Percy. mayor, ¿Dónde trabajas? bien, gracias, mi mayor. Mi mayor, respecto a las actas, en el tema de registro personal, muchas veces es controversial el acta de registro personal que se realiza a las personas vulnerables, vale decir LGTBIQ+. Entonces, mi consulta va, mi mayor, a una persona trans, que bueno, tiene el sexo masculino según el DNI. Sin embargo, esta persona se identifica como una mujer. En el tema del registro personal, ¿quién lo realiza, mi mayor? Y si existe una base legal en la cual nosotros, como efectivos policiales, nos amparamos para realizar dicha diligencia, para no ser tal vez inmersos o denunciados de alguna u otra manera en el caso de discriminación hacia la persona. Eh, no existe un protocolo, ni directiva, ni manual, ni reglamento, ni guía en cuanto a la intervención y registro de las personas LGTBI, no es que son personas vulnerables, no existe. Pero sí hay una cartilla temática que terminando la ponencia se lo voy a pasar a, a la señorita de doctrina policial para que lo pueda compartir con ustedes. Todo el material, los PPT de hoy día, se lo dejo a la doctrina policial y también aquellos documentos, aquellos PowerPoint, perdón, PDF que tengan que ver con el tema, como en este caso la pregunta que me estás haciendo. Hay una cartilla temática elaborada por el Comando de la Policía Nacional, donde ahí te dictan algunos lineamientos justamente para esto. Y dentro de los varios lineamientos, existe uno que le he mencionado, que es sobre todo la identidad de la persona. Debes colocar en el acta de registro personal, supongamos que el cuestionamiento es con el acta de registro personal, debe colocar su identidad legal que indica el DNI o algún documento idóneo expedido por un funcionario policial, que puede ser una licencia de conducir, una tarjeta de identificación vehicular, un carnet universitario, etc. Allí debes colocar primero la identidad formal, legal, y luego la identidad que te proporciona esta persona. Entonces dicen que el policía no tiene por qué cometer ningún tipo de exceso. Con mucha mayor razón, el respeto es mucho eh, se tiene que demostrar en el acta y sobre todo en plena ejecución de esta diligencia el mayor respeto a estas personas porque son personas vulnerables, ¿no? Tiene que preguntarle y dejar constancia en el acta, dice la cartilla, preguntarle por quién desea ser usted efectuar el registro. Esa es la pregunta que le puede hacer. Y no porque te dice, yo me llamo Juan Carlos, pero yo soy Carmen Rosa, yo me considero Carmen Rosa, por lo tanto debe registrarme una policía mujer. Pero
Los protocolos, los manuales, te indican que debe ser del mismo sexo, del mismo sexo. Se refiere al mismo sexo biológico, ¿no? Porque si el policía, que es varón, y va a registrar a una lesbiana, no lo vas a poder registrar, porque su sexo biológico es mujer, no es varón. Te voy a pasar, es bien controversial, ¿eh? Es bien controversial porque en el Perú no existe ese protocolo. Hay una diversidad de normas que no lo tocan, no lo tocan. Y yo tengo ahí algunos datos, alguna información en PDF que lo voy a compartir para que ustedes puedan leer. Hay varios PDF de ese tema con información peruana, para que ustedes puedan leer y puedan ustedes mismos tomar la decisión si efectúo o no el registro, pero principalmente hay que guiarnos de esa guía temática, ¿no? Que ha sido eh, creada o redactada por el Comando de la Policía Nacional. Otra pregunta, Adelante, estimado José Luis Castro, puede activar su micrófono para realizar su pregunta. cartilla temática. Buenas noches. Amigo Hola, Castro, buenas buenas noches, noches. ¿cómo está? ¿Cómo está, Mayor? Buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Sí, Mayor, Saludarlo. vamos desde la otra posición del tablero para hacer más dinámica la exposición. Eh, Primera pregunta. Tengo solo tres preguntitas breves. Primera pregunta. ¿Cuándo un acta es nula, Mayor? Segunda, para interactuar rapidito. Segunda, si toca realizar un registro personal, correcto, pero en la intervención no hay un agente policial mujer y las personas intervenidas, entre ellas hay mujeres. Es nula el acta si es que por ahí un agente policial varón hace el registro personal, ¿no? Y tercero, eh, si al final de redactar un acta, eh, un acta de registro, ¿no? O un acta cualquiera en donde hayan intervenido varios agentes policiales y al final de redactar solamente firma el que redactó el acta, ¿es válida esa acta? ¿No? Dado que el Código Procesal Penal en el 210 y en sus numerales respectivos establece eso como premisa. Solo eso, Mayor. Gracias. Gracias. Le voy a responder indistintamente, ¿no? En cuanto al registro, cuando se trata del registro personal, debemos tomar en cuenta la existencia del artículo 210 del Código Procesal Penal, que se registra personas detenidas en flagrancia. Y el 205 del Código Procesal Penal del registro personal que se menciona ahí, como una persona retenida por control de identidad. Pero existe un protocolo de registro emitido el 23 de agosto del año 2018. En este protocolo ya dicta lineamientos, mejora el artículo 210 del Código Procesal Penal, porque es un protocolo interinstitucional, ¿no? Que fue aprobado con el decreto supremo número 10 del año 2018, que justamente es de estricto cumplimiento, dice, de jueces, fiscales, abogados, procuradores y efectivos policiales, dice así, este protocolo. En este protocolo, cuando se trata de mujeres, este protocolo dice que el registro debe ser con personas del mismo sexo y en ausencia de la mujer, de una efectiva policial mujer, entonces no existen dos tipos de registros. Según el manual de procedimientos operativos policiales, el MAPROPOL, existen dos tipos de registros policiales. El registro preliminar, que es a la prenda de vestir que llevas puestos, bolsillos, ¿no? De la camisa, el pantalón, y los efectos personales, que son los bolsos, los canguros, maletines. Esos son los efectos personales. Este es el registro preliminar que lo puede realizar cualquiera. Un policía varón le puede registrar a una delincuente mujer los bolsillos, le puede registrar los efectos personales, las bolsas. Pero el registro definitivo
es con el cuerpo desnudo y en la dependencia policial, en un ambiente policial donde deben ser personas del mismo sexo, en ausencia de una policía mujer en el registro definitivo lo puede hacer una persona mujer de confianza que debe recibir las instrucciones del efectivo policial y con todas las medidas de seguridad esta enfermera, por decir, o la esposa de un policía o una profesora que va en apoyo de la policía cuando los policías han intervenido, han detenido a una mujer delincuente y lo han llevado a la comisaría y no hay policías mujeres para que lo estén en el registro definitivo. Porque usted sabe que las delincuentes se introducen las evidencias o los indicios o se adhieren en el cuerpo también el armamento, aquellos indicios. Entonces, ahí el registro definitivo tiene que ser en el mismo sexo, de mujer a mujer, ya sea por una policía mujer o por una mujer que sea de confianza y que reciba algunas instrucciones de policía antes de efectuar el registro definitivo. Pero este protocolo es muy cuidadoso en eso, ¿no? Dice que en el lugar de los hechos, cuando el policía varón interviene a una delincuente mujer, digo delincuente, no por un tema académico, para a quién. Entonces, el policía varón interviene a una delincuente mujer, solamente le efectúa el registro preliminar, los bolsillos y los efectos personales. Pero el policía varón ha detectado que la delincuente mujer se ha guardado el celular en sus senos, en su sostén, los dos celulares y la billetera que ha de robar. Y el armamento se lo ha puesto debajo de su calzón. Entonces, el policía no puede efectuar ese registro definitivo en el lugar de los hechos, el policía varón. Por lo tanto, lo indica el protocolo de registro de agosto de 2018. Protocolo procede con las marrocas, comunicación al fiscal, y el fiscal es el que toma conocimiento que va a ser trasladada a la comisaría para efectuar el registro definitivo. Eso lo indica el mismo protocolo de registro de agosto del 2018. Pero para conocer un poquito más en cuanto a los registros de hombre a hombre y mujer a mujer o viceversa, el policía también debe ceñirse a una prohibición que existe en el manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial también en 2018. Entonces, hay una serie de controversias en cuanto a los registros. Por supuesto que aquellos efectivos policiales que participan en esta diligencia, por decir, el suboficial de tercera redacte el acta de registro personal, pero el suboficial de segunda ejecute el registro personal. Entonces, el suboficial de tercera es el instructor del acta. El suboficial de segunda, que es el que ejecuta el registro personal, es el personal PNP participante. En el interior del acta se deja constancia quién es el instructor y quién es el personal policial que efectuó el registro personal. Lógicamente, en esta diligencia, en el acta de registro personal, van a firmar tres: el detenido, el instructor y el personal PNP participante. Digo participante porque está participando en una diligencia. ¿Quiénes participan en la diligencia de registro personal? Participan el detenido, participa el instructor, participa el personal PNP participante que efectuó el registro personal. Deben firmar el acta así. No existe unidad de criterio en cuanto al Ministerio Público, si se tiene que subsanar la deficiencia o el error de no haber firmado. Y el 120, el 121 nos habla justamente de la invalidez del acta, ¿no? Del Código Procesal Penal, que tiene que firmar. Sobre todo tiene que firmar el efectivo policial que redactó el acta. Podría ahondar este tema que es importante. También tengo información que se lo voy a entregar a doctrina policial, justamente la información relacionada a los registros de la persona del LGTBI y
a los cuestionamientos de aquellas actas donde no firma el personal que interviene en dicha diligencia o en dicho acto de investigación. Pero el personal policial que cometa el error como instructor del acta de no firmar es una falla garrafal, que va a haber responsabilidad administrativa, lógicamente que va a haber cuestionamiento del acta en el aspecto penal, sí, también va a haber cuestionamiento. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Toda información que le estoy proporcionando y que me estoy comprometiendo a entregar al término de la ponencia, voy a hacer entrega a nuestra señorita amiga de doctrina policial. Muchas gracias, doctor. Adelante, estimado Carlos, puede activar su micrófono para realizar su pregunta. Carlos, Mi mayor, ¿cómo está? Muy buenas noches. hola, ¿cómo estamos? A saludarte. Sí, le estaba escuchando su exposición, ¿no? De buenas noches con los colegas, también con todos. Mi pregunta ya lo pasaron, pero es esencial porque uno, preguntaron sobre las horas, ¿no? Porque siempre los abogados que vienen a, a ver el caso de su patrocinado ven esencialmente las horas, ¿no? Y hay mucho personal policial que erramos mucho en la coordinación de las horas y ya se cae las actas. Ese es uno. Otro, le estoy escuchando que en el acta de registro personal, el encabezamiento, ¿no? Dice presente personal, el instructor, tal, 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 y abajo firma el instructor y también los que participaron. Hay algunos colegas que no firman, ¿no? Y ahorita le estoy escuchando a usted que sí tienen que firmar todos los que están participando, ¿no? Entonces, un poquito más ahí en las horas, porque en las horas me refiero, porque no solamente empezamos con el acta de intervención policial, como usted dice, que es al último, sino que a veces una detención se basa al registro personal, porque hacemos el registro personal y ahí encontramos el arma de fuego y esa es la motivación para hacer su detención. Entonces, en ese término sería el acta de detención, el acta de registro personal, después vendría el acta de detención, el acta de lectura de derechos. ¿Es así, doctor? O si usted me podría explicar mejor. Yo no entiendo por qué debe haber cuestionamiento a las horas. ¿Por qué? Si cada diligencia que se ejecuta tiene su horario de inicio y su horario de culminación. Por lo tanto, su acta tiene un horario de inicio y un horario de culminación de esa diligencia o de esa acta. Entonces, lo único que queda es ordenar. He redactado 10 actas y ¿cuál fue la primera acta que redacté? Va adelante, la segunda, tercera, cuarta, quinta, décima. Y en el acta de intervención policial veo que son las 11 de la mañana, aperturo mi acta de intervención a las 11 de la mañana y dejo constancia en el interior del acta narrativa, que es el acta madre, el acta de intervención policial, dejo constancia que a las 8 se efectuó el registro de la persona y culminó a las 8:30 acta de registro personal. Se efectuó el registro domiciliario a las 8:35 y culminó 8:40, por decirlo, ¿no? Y el registro vehicular a las 9:15 y culminó a las 9:35. O sea, yo tengo que transcribir lo que estoy observando en el resto de actas. No puede haber ningún tipo de error. ¿Por qué debe haber algún tipo de error? Si yo estoy redactando las actas de acuerdo, si el acta de registro personal, miro el reloj 9:30, inicio 9:30. Redacto el acta y veo que termino a las 9:40, 9:30, 9:40. 9:45, el acta de registro domiciliario, con inicio 9:45 y termino 9:58, por decir. Y así. Y en gran intervención, cojo mis actas de manera ordenada, la primera, de acuerdo a la secuencia, y coloco. El problema es cuando comenzamos a mentir y son 9:30 y dicen, no, coloca 10:30. Y no es 10:30, es 9:30.
Tenemos que ordenarnos. Y en cuanto al orden de elaboración de las actas, es importante que ustedes sepan, no existen reglas para el orden de elaboración de las actas. No hay reglas para el orden de elaboración de las actas. Cada intervención tiene sus propias particularidades secuenciales. Para el orden de elaboración de las actas, los policías deben hacer uso de su experiencia, su sentido común, el uso adecuado de la lógica y el criterio cronológico. Hasta ahora, señores, no hay un solo juez que haya excluido una parte del acta o todas las actas por el orden de su elaboración. Yo pregunto, ¿qué derecho fundamental se va a afectar por el orden de elaboración de las actas? No. Lo que dice el manual de procedimientos operativos policiales, cuando hay una detención o una captura, que es la aprehensión física de una persona, la detención, el policía no hace uso de la fuerza, y en cambio en la captura del policía se hace uso de la fuerza de manera gradual. Y detención y captura, en la aprehensión física, detención sin uso de la fuerza, captura con uso de la fuerza gradual. Cuando hay una detención o una captura, la primera diligencia, por lo tanto, la primera acta que debe redactarse, lo dice el MAPROPOL, es el registro personal. Mal haría yo si he detenido o he capturado a un delincuente y este delincuente ha guardado la pistola con que lo estaba atacando y voy a proceder a redactar el acta de detención, el acta de lectura de derechos del imputado y luego el acta de registro. Cuando yo inicio a redactar el acta de detención, el delincuente ya sacó el arma, ya nos mató a todos o se quitó la vida o se autolesionó. Entonces, en una detención, en una captura, la primera diligencia, la primera acta que debería redactar el policía es el acta de registro personal. ¿Qué juez va a invalidar esa acta si tú tienes que explicarle? Según el manual de procedimientos operativos policiales, aprobado con resolución ministerial número tanto, ¿no? Se indica que el policía deberá efectuar de manera inmediata el registro personal, el cacheo a toda persona detenida o capturada. Y se le explica al juez, yo no podría redactar el acta de detención y el acta de lectura del imputado si no le efectúa el registro, porque ese señor puede sacar el arma y se puede autoeliminar o puede causarle daño a los captores. Dentro de los captores están los policías, hay un fiscal, hay un secretario de juzgado, hay abogados. Entonces, no existe hasta hoy en día un solo juez que haya excluido un acta por su orden de elaboración. En ese sentido, no hay que preocuparnos, no hay que preocuparnos. No se olvide que los policías también tienen que cumplir los lineamientos que indican los documentos normativos y orientadores. ¿Cuáles son los documentos normativos y orientadores que han sido aprobados con resolución de la Comandancia General? Estos documentos son los manuales, directivas, guías, protocolos y reglamentos. Pero todos estos documentos normativos y orientadores cumplen lineamientos de la Constitución y cumplen lineamientos del Código Procesal Penal. Entonces hay que tener mucho cuidado en exigirle al policía que primero redacte el acta de detención, redacte el acta del imputado y luego después el acta de registro personal. Eso es lo que señalan nuestros manuales. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos cerrando la ponencia. Un par de preguntitas más, señorita. Sí. Estimado Wilber Delgado, por favor, active su micrófono para realizar su pregunta y culminamos con el señor Renfijo.
Buenas noches, ¿me escucha? Claro, Wilber Delgado Sandoval. Muchas gracias, mi mayor. Insisto en la pregunta, mi mayor, porque también soy catedrático y también enseño y quiero sacarme de dudas, ¿no? Porque leyendo el protocolo de actuación en fragancia, indica, pues, cuando, por ejemplo, en un hipotético caso, cuando ves a una persona con armamento en la mano, lo intervienes. En el protocolo dice que se debe hacer el acta de incautación primero y posterior el acta de registro personal. La pregunta es, ¿así debe ser o como policía podemos hacer una sola acta de registro personal e incautación? Gracias. El protocolo de incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia del 23 de agosto del año 2018 nos indica que es una sola acta. Es una sola acta. ¿Cuál es la diligencia? La diligencia es el registro personal. Y como consecuencia del registro personal que hemos encontrado, un arma de fuego. Y el artículo 210 del Código Procesal Penal dice inclusive que el policía debe pedir que la persona exhiba y entregue. Mire, el artículo 210 del Código Procesal Penal dice, el policía debe solicitar que la persona exhiba y entregue la evidencia o el indicio. En este caso, hay que pedirle al delincuente que exhiba el arma y nos entregue el arma. Eso dice el artículo 210 del Código Procesal Penal que fue aprobado el año 2004 y que entra en vigencia paulatinamente el año 2006. Pero 16 años después, 12 años después, se emite el protocolo de registro personal, el protocolo de registro. Y el protocolo de registro indica claramente en su paso número 10, el policía al momento de efectuar el registro personal, lo dice en otra palabra, de efectuar el registro personal a una persona detenida en flagrancia, procederá a peticionar a que reciba y entregue, ¿no? Así dice, porque dice el 210, ¿no? Inclusive cuando la persona exhiba y entregue, en este caso el arma, ya no se efectúa el registro personal, salvo que el policía crea que es necesario efectuar el registro personal. Significa que así él lo exhiba y entregue el arma, el policía no va a redactar el acta de recepción, sino el acta de registro personal con incautación. Tiene que efectuar el registro sí o sí. Pero el protocolo es mucho más explícito, más detallista. Dice que se tiene que obviar esa parte del artículo 210 y tiene que proceder de inmediato al registro y a despojarle del arma, redactando el acta de registro personal y incautación de arma de fuego. Entonces, siempre nos podemos guiar de lo que indica el Código Procesal Penal en el 210, pero de la mano tenemos que dar lectura y cumplir los pasos que que nos da como lineamiento el protocolo de registro de agosto del año 2018. Entonces, no podrían haber dos actas, no pueden haber dos diligencias. La diligencia de registro personal con la diligencia de incautación. La incautación y el comiso no son diligencias, son medidas que adopta el policía sobre determinados indicios, sobre determinados bienes que han sido encontrados en posesión de la persona. La diligencia es el registro personal. Como consecuencia del registro personal, encuentro indicios materiales. Los indicios de un arma de fuego que tengo que incautar y los indicios de la droga que tengo que comisar. No existe el acta de incautación de arma de fuego o el acta de comiso. Si estos han sido encontrados como consecuencia de la ejecución de una diligencia de registro personal. Entonces, yo no sé cómo algunos colegas pueden estar
indicando que se redacten. Las actas se redactan. Las actas no se elaboran, no se formulan, no se hacen. Las actas se redactan y se levantan. Tienes que redactar el acta y se levanta. Es por eso, señores, que el encabezamiento es el título del acta. La primera parte del cuerpo del acta son lugar, fecha, días, quienes participan, detenidos, el instructor, personal PNP, policial. Es por eso que el Código Procesal Penal ahora nos obliga a que los policías debemos colocar la identidad en la parte superior del instructor, la identidad en la parte superior del acta de cada uno del personal policial interviniente o participante. Su oficial de tercera PNP, Juan Carlos García García, identificado con SIC número tanto, perteneciente a la comisaría Bellavista. Hay que colocar esos 3 datos. Y si son 4, igual, con los mismos datos como personal PNP participante y el instructor también con los mismos datos. El detenido con sus 14 datos que son las generales de ley. Las generales de ley son 14 datos que usted encuentra en el anexo número 1 del protocolo de trabajo y coordinación entre el Ministerio Público y la PNP. No son el famoso NNOI, ya no. Son 14 datos de las generales de ley, del detenido, del agraviado, de los testigos. Entonces hay que siempre ir buscando los verdaderos términos. Y el verdadero término es redactar y levantar el acta. O redacte el acta o levante el acta, que también es lo mismo. Redactar, levantar. Una última pregunta para cerrar ya la ponencia. En verdad, me ha gustado continuar con ustedes. Nos quedan 3 minutos. Terminando la ponencia, voy a hacer entrega a la señorita moderadora, que le agradezco el día de hoy que usted nos ha facilitado el trabajo. Y le voy a dejar los PPTs, porque ustedes pueden ver, el PPT todavía falta continuar, por decir, este es un acta de registro personal en la vía pública. Miren, este es un acta de registro personal en la vía pública. Este es un acta de registro personal dentro de un inmueble. Y creemos que ambas actas están bien. Pero es la primera parte del acta. Acta de registro público en la vía pública, perdón, acta de registro personal en la vía pública y acta de registro personal dentro de un inmueble. Muy bien. Acá hemos detectado algunos errores. Los errores comunes en ambas actas y los errores individuales en cada una de las actas. Luego, estas mismas actas fueron corregidas por los cadetes de la Escuela de Oficiales, que son mis alumnos, y corrigieron esta acta de registro personal, que en la vía pública. Y también corrigieron el acta de registro personal dentro de un inmueble. Porque también se puede efectuar un registro personal a un detenido dentro del inmueble, muy aparte al registro domiciliario. Pero estas 2 actas fueron corregidas por los cadetes de la Escuela de Oficiales. Muy bien, estas mismas actas también fueron corregidos por los alumnos estudiantes de la Escuela de Educación Técnico Superior Policial de Trujillo. ¿Ven? Ellos lo corrigieron mejor. El acta de registro personal en la vía pública y el acta de registro personal dentro de un inmueble fueron corregidos por los alumnos. O sea, cadetes y alumnos, que son mis alumnos, lo han corregido y estas mismas láminas están dentro de estos PPTs donde ustedes van a tener que leer, lo van a tener en sus manos. Son unos PowerPoint muy importantes que a ustedes les va a servir de mucho juntamente con el material que voy a hacerles entrega, un material que será entregado por intermedio de doctrina policial. Ellos verán en qué momento les van a entregar el material. Cualquier información, como ustedes pueden ver, este es mi número telefónico. Soy el magíster Tita Colchado Pinto.
mi celular 993-5512-33, cualquier información, cualquier orientación, cualquier sugerencia que ustedes requieran, cualquier material académico que ustedes requieran, me lo solicitan al WhatsApp 993-5512-33. Agradecer a nuestro maestro Edgardo Chajaya, uno de los principales docentes del país en cuanto a la investigación criminal. Es un experto, es un especialista, se ha ganado un nombre, el mismo nombre ganado por doctrina policial, justamente por ventilar temas importantes como las actas policiales, pero principalmente todos aquellos procedimientos profesionales de la investigación criminal. ¿Quién más que nuestro amigo Gerardo Chacaya, con el conocimiento, la sabiduría y la experiencia que tiene, y con ese personal profesional, un personal A1 que tiene en doctrina policial? Siempre a vuestra disposición, el mayor PNP Cristian Colchado Pinto, magíster en educación, convención en docencia sanitaria e investigación pedagógica, con 20 años de experiencia en la investigación del acta policial. Me puedo jactar de haber sido, si no el primero, uno de los primeros que hemos tocado la forma de redacción de las actas policiales, la investigación de las actas policiales, mucho antes, incluso mucho antes que entre en vigencia el actual Código Procesal Penal. Muchas gracias. Para mí me llena de satisfacción haber estado ante un excelente grupo de participantes en este curso, y ustedes han tenido al frente a un humilde docente, a un humilde capacitador. Muchas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estimado Mayor Colchado, a nombre del equipo de DP Doctrina Policial y del doctor Gerardo Ichajaya, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su excelente ponencia. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestras próximas actividades académicas. Asimismo, informamos a todos los participantes que el día de mañana estaremos compartiendo a través del grupo privado el material académico correspondiente a las sesiones desarrolladas. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.